En esta unidad analizaremos todos los aspectos relacionados con el recurso preventivo en las obras de construcción, figura que ha sido introducida con carácter general en los centros de trabajo por la Ley 54 de 2003, que reformó el marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Tal como veremos, serán una ayuda para el cumplimiento de las funciones de los coordinadores de seguridad y salud en ejecución de obras, al contar estos con una o varias personas en la obra a las que podrán dirigirse para el correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas y controlar la vigilancia diaria. Ahí a continuación vemos un esquema de cuáles son las diferentes figuras presentes en la obra y las relaciones que pueden tener entre ellas. Vemos cómo el recurso preventivo es una figura que depende directamente del contratista y no del promotor, como sí es así, como es el caso del coordinador de seguridad y salud. Vamos a ver ahora a quién puede ser nombrado recurso preventivo. Puede ser nombrado uno o varios trabajadores designados de la empresa, o bien uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa, o uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa. Hay otra opción que nos da la propia Ley 54/2003, que es la que el empresario podrá designar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades y procesos, y cuenten con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico. Es por esto que en este curso de nivel básico de prevención de riesgos laborales en la construcción de 60 horas, ampliamos con este anexo de la figura del recurso preventivo, porque a raíz de tener esta formación mínima podríais ser nombrados por vuestra empresa como recursos preventivos en alguna ocasión. ¿Cuáles son las características del recurso preventivo? Si se nombran varios recursos preventivos, pues deben colaborar entre sí. Deben tener capacidad y ser suficientes en número. En cuanto a la capacidad necesaria para ser recurso preventivo, como he dicho antes, es imprescindible tener una formación mínima en prevención de riesgos laborales. Por otro lado, en cuanto a la capacidad profesional, no está bien definido por la ley, pero se entiende que debería tener la figura del recurso preventivo una experiencia suficiente en la actividad que deba vigilar. Sería también, se piensa, se estudia, se habla de ello, recomendable tener una formación profesional relacionada con el sector de la construcción. Bueno, siempre suelen ser nombrados hoy en día, lo que se hace más frecuentemente en obra es nombrar a los que son a personas encargadas o bien oficiales primera, segunda, es decir, gente ya con una categoría profesional dentro de la obra. Bueno, siguiendo con las características de los recursos preventivos, algo muy importante es que deben permanecer en el centro de trabajo mientras dure la actividad para la que han sido nombrados recursos preventivos, que ahora a continuación veremos para qué actividades se les nombra recursos preventivos. También debe quedar registrado su nombramiento, es decir, debe realizarse mediante un documento escrito el nombramiento de una persona como recurso preventivo. Repiten otra vez que el número de recursos preventivos sea suficiente y el plan de seguridad debe recoger las funciones de estos recursos preventivos. ¿Qué obligaciones tiene el recurso preventivo? Son muy concretas, son unas obligaciones muy concretas y nos dicen que está fijado por la Ley 54/2003 y textualmente la ley nos dice: deben vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar su eficacia, debiendo permanecer a pie de obra para la efectividad de su objetivo. Esas son exclusivamente las obligaciones de los recursos preventivos. Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas dispuestas en el plan de seguridad y salud para las actividades que están vigilando
y comprobar la eficacia de las actividades preventivas. No solo que se están cumpliendo, sino que esas medidas preventivas que estaban dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud y que se están poniendo en práctica están siendo eficaces para prevenir los riesgos que está generando esa actividad. Si no fuese así, es decir, si observa algún deficiente cumplimiento o bien no se están cumpliendo las medidas preventivas o bien no están siendo eficaces, pues el recurso preventivo debe o bien dar instrucciones para su correcto cumplimiento, si está dentro de sus capacidades, o bien poner esta circunstancia en conocimiento del empresario o de su superior jerárquico. Es por ello que el recurso preventivo pues debe estar capacitado con conocimientos constructivos, con cualificación, como hemos dicho antes, pues para poder tener cierto criterio en la correcta o no aplicación de las medidas que estaban dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud. Por último, vamos a ver qué trabajos requieren la presencia obligatoria del recurso preventivo. La ley nos dice que son 3 los momentos en los que es imprescindible la presencia del recurso preventivo. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones. Es muy frecuente que en la obra nos encontremos haciendo diferentes actividades, que la concurrencia de todas ellas en el mismo tiempo, en el mismo lugar, den lugar a riesgos especiales. Por eso son los casos en los que debemos tener nombrado el recurso preventivo. Otra situación mucho más concreta en la que es imprescindible la presencia del recurso preventivo es cuando se están realizando actividades de riesgos especiales. Riesgos especiales, este listado de actividades está desarrollado en el anexo 2 del Real Decreto 1627. Es un listado no exhaustivo de situaciones que en obra se consideran de riesgos especiales, como pueden ser caídas en altura, manipulación de grandes cargas con elementos mecánicos, riesgos de sepultamiento, etc. Son situaciones de riesgo especial en los que debe ser en los que son obligatorios el nombramiento del recurso preventivo. Y una última situación es cuando lo requiera la inspección de trabajo. Si no dándose ninguna de las circunstancias anteriores, aún así la inspección de trabajo considera necesaria el nombramiento del recurso preventivo, pues así lo indicará. Y por último, en cuanto a las responsabilidades que figuran en torno a la figura del recurso preventivo, se considera una infracción muy grave la falta de presencia de recursos preventivos cuando esta presencia sea preceptiva. Y en cuanto a las responsabilidades de la propia figura del recurso preventivo, no hay como una figura relativamente nueva, no hay experiencia en cuanto a la jurisprudencia, pero bueno, se considera que tendrá las mismas responsabilidades legales que están teniendo otras figuras con responsabilidades en materia preventiva, es decir, responsabilidad administrativa, civil y penal. Todo esto está mucho más desarrollado en el manual que tenemos y que iremos viendo a lo largo del desarrollo del curso.